Buenos días y les damos la bienvenida a los señores Pérez y Pérez, a nuestra secretaria general y también al director general de formación profesional. La primera pregunta, la PRO 631, ¿tiene planificado mantener conciertos educativos en zonas donde las plazas disponibles en la red de centros públicos lo hace innecesario? Está formulada por don Joaquín Macías Rodríguez, con registro de entrada 15.778. Sabe que tiene 3 minutos para poder formular la pregunta cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora Pérez, a esta comisión, como siempre. Bueno, el interés por la cuestión que planteamos viene dado por la evidencia de que hay oferta suficiente en la red pública para cubrir toda la demanda que hay de alumnos. Y en este verano se abordan las renovaciones de conciertos, creo que son los de la secundaria y los del tercer curso de infantil. Y queremos saber qué planificación tienen desde la consejería de cara a esta situación. Como sabe, creemos que no tiene mucho sentido que se mantengan conciertos cuando ya hay suficiente oferta en casi toda Extremadura por parte de la red pública, porque implica pues derivar dinero público a un gasto que no tiene mucho sentido, por no decir ninguno, cuando ya hay suficiente oferta por parte de la red pública. Y si no es así, pues cómo piensan establecer los criterios para que mantener esos conciertos y cuántos conciertos va a haber, en fin, un poco de respecto a la planificación que nos encontramos para no ya solo para el próximo curso, sino para varios años, porque supongo que la renovación de conciertos será para varios años. Nada más. Gracias, señor Macías. Para poder responder a la pregunta, tiene la palabra la señora Pérez por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Macías, para nosotros es siempre un placer venir a esta comisión y comparecer y rendir cuentas no solo ante los grupos parlamentarios, sino ante la comunidad educativa extremeña. Y hacerlo incluso con preguntas que no esperan una respuesta por parte de la Administración. Usted formula una pregunta que dice exactamente: ¿tiene planificado mantener conciertos educativos en zonas donde las plazas disponibles en la red de centros públicos lo hace innecesario? Usted mismo se contesta a la pregunta, o por lo menos traslada lo que usted cree que debe ser la respuesta a la pregunta. No obstante, nosotros estamos aquí encantados de venir y de responder. Y lo primero que tengo que decirle es que la planificación que tiene que seguir esta consejería o cualquier consejería, en primer lugar, es cumplir la normativa, cumplir el ordenamiento jurídico. Y en materia de educación, bueno, pues podemos hablar del artículo 27 de la Constitución española, de las leyes orgánicas de educación, de la Ley de Educación de Extremadura, de los decretos y de todas las normas subsiguientes que lo desarrollan. Pero hoy quería leerle, por si se le ha olvidado, la Ley 4/2011 de 7 de marzo de Educación de Extremadura. Una ley que surgió fruto del consenso de toda la comunidad educativa extremeña y que se aprobó en el Parlamento con el apoyo de los dos grupos parlamentarios existentes en ese momento, del Partido Socialista y del Partido Popular. Pero, como digo, una ley que tuvo el refrendo de la Asamblea extremeña, pero que surgió fruto del consenso de toda la comunidad. Y dice la exposición de motivos que la educación es un servicio público esencial para esta región, como se pone de manifiesto en el artículo 10.1.4 del Estatuto de Autonomía, al asumir competencias en materia de educación en toda su extensión, niveles y grados, y que está integrado por el conjunto de los centros sostenidos con fondos públicos que forman un sistema con unos objetivos comunes ampliamente compartidos por toda la sociedad extremeña. Centros sostenidos con fondos públicos.
En el artículo 2 de la Ley de Educación de Extremadura, en los principios generales, se establece que el modelo educativo extremeño se fundamenta en los siguientes principios: el respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de Extremadura, las leyes estatales básicas en materia de educación y al resto del ordenamiento jurídico. También la consideración de la educación como un servicio público prestado por los poderes públicos y la iniciativa social como garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía y de la libertad de la enseñanza. Y también el respeto al derecho de todos a la educación, a la libertad de enseñanza, a la libertad de elección de centro, a la libertad de conciencia del alumnado, a la libertad de cátedra del profesorado y al derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo a sus convicciones. Y en el artículo 4, principios en el acceso al sistema educativo, se establece, en primer lugar, todos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad al sistema educativo con independencia de sus circunstancias personales, sociales, económicas o culturales, así como a la libre elección de centro, teniendo en cuenta la demanda de las familias y las libertades consagradas en la Constitución en el marco de la oferta educativa. La Junta de Extremadura garantizará el derecho a un puesto escolar gratuito en el segundo ciclo de educación infantil y en la educación obligatoria mediante una adecuada programación de la oferta anual de plazas escolares en los centros públicos y privados concertados. Con la finalidad de garantizar estos derechos, reglamentariamente se regulará el procedimiento de admisión del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos. Y en la oferta de plazas escolares, artículo 5, se establece que la Administración Educativa realizará una oferta anual de plazas escolares en los centros públicos y privados concertados que asegure una respuesta ajustada a las necesidades educativas de todos y cada uno de los alumnos y alumnas y que, en la medida de lo posible, garantice la libre elección de centro por las familias de acuerdo con los principios de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Y eso es lo que vamos a hacer, señor Macías. Cumplir lo que establece la norma y el ordenamiento jurídico. Primero, por obligación, pero en segundo lugar, por convicción, porque es nuestra voluntad. Es nuestra obligación garantizar un puesto escolar a todos y cada uno de los alumnos extremeños, porque todos tienen derecho a la educación desde la Constitución, desde el artículo 27 de la Constitución española, que así lo establece. Pero también las familias tienen derecho a elegir libremente el modelo y el centro educativo que quieren para sus hijos, y eso se consigue con la oferta de plazas escolares. Desde la Consejería se está haciendo un esfuerzo importantísimo en la región, porque pese al descenso de alumnos que tenemos, hemos mantenido la red de centros y la vamos a seguir manteniendo. Es nuestra voluntad mantener todos los centros abiertos. Y eso también es un derecho de las familias, que puedan escolarizar a sus hijos, si es posible, en su localidad. Y se ha hecho un esfuerzo por mantener, pese al descenso de los alumnos, la red de centros. Lo ha dicho la consejera en reiteradas ocasiones. Hemos perdido 5.000 niños en infantil y primaria en 2 cursos. El próximo curso perderemos probablemente otros 2.000 en infantil y primaria, es decir, 7.000 niños menos en infantil y primaria en 3 cursos. Pero la Consejería y la Junta de Extremadura va a utilizar esta situación demográfica como una oportunidad de mejora del sistema educativo y de la calidad de la educación. Y ya hemos repetido en reiteradas ocasiones en esta comisión cuáles han sido esas medidas. Tenemos menos niños en los centros, pero eso nos permite establecer ratios máximas más bajas. Hemos bajado en infantil la ratio de 25 a 22, que el próximo curso culmina en el tercer curso del segundo ciclo de educación infantil. Hemos bajado la ratio máxima también en bachillerato, de 35 a 30 alumnos por aula. Y también hemos flexibilizado los requerimientos para los centros rurales, sobre todo para los centros incompletos con grupos mixtos, con 2 alumnos menos en los grupos mixtos. Y eso lo hemos acompañado de un refuerzo de las plantillas, tanto orgánicas como funcionales de los centros, para ofrecer una atención más individualizada y más personalizada a los alumnos de la región. Y eso lo hemos acompasado con una oferta de plazas escolares que atiende con solvencia la demanda. Hemos finalizado ya el proceso. Dentro del proceso de escolarización, sabe usted que hay diferentes procesos. Hemos terminado el proceso de adscripción, el proceso en el que los alumnos que están en sexto de primaria, el próximo curso pasan a primero de ESO y normalmente cambian de centro educativo, pasan del colegio a un instituto. Pues con la oferta de plazas escolares que hemos realizado en ese proceso de adscripción, en el que había 7.800
422 alumnos, el 97% de los alumnos extremeños dentro del proceso de adscripción ha obtenido plaza en el centro elegido en primera opción. No solamente se han mantenido las plazas ofertadas, sino que en algunos casos las hemos incrementado para atender la demanda de los alumnos y, por supuesto, de sus familias. Y si quiere que le detalle el porcentaje de localidades concretas, pues le puedo decir que en ese proceso de adscripción el porcentaje ha llegado al 99,5% de alumnos que han obtenido el centro elegido en primera opción en la localidad de Mérida, el 98,5% en Badajoz, el 93,5% en Cáceres y el 98,1% en Plasencia. Eso dentro del proceso de adscripción, los alumnos que pasan de sexto de primaria a primero de ESO. Y esos alumnos que no hayan obtenido plaza en primera opción pueden participar ahora en el proceso general de admisión para obtener, que son escasos los alumnos, ya hablamos de un 97% de alumnos que han obtenido plaza en el centro elegido en primera opción, por lo tanto, pueden participar ahora, aunque sean, es un número escaso. No obstante, para nosotros es la voluntad también dar opciones a la familia para que puedan elegir. Sabemos que es muy importante para las familias la hora de la toma de decisión del centro que quieren para sus hijos. Y por eso también tienen esa segunda opción de participar en el proceso general de admisión. Otro de los grandes grupos de alumnos que se ven afectados en el proceso de escolarización y que al tener 3 años la decisión la toman las familias es, como digo, los alumnos que van a entrar el próximo curso en 3 años, es decir, en el primer curso del segundo ciclo de educación infantil. Pues en este caso hemos ofertado 12.799 plazas. Cuando los niños nacidos en 2022, según el INE, que son los alumnos que se van a escolarizar el próximo curso en 3 años, son 6.814. Es decir, que también la oferta de plazas permite atender con solvencia la demanda y garantizar, en la medida de lo posible, que las familias puedan optar a uno de los centros de su preferencia y, si es posible, al centro elegido en primera opción. Pero también quería recordarle, señor Macías, que una de las grandes apuestas de la Consejería y de la Junta de Extremadura es la educación de primer ciclo de infantil. La escolarización en ese primer ciclo, no solo por los beneficios para los propios alumnos, sino también porque permite la conciliación para las familias. Ya hemos establecido este curso una línea de ayudas de hasta 200 euros para las familias para que se les permitiera acceder a centros educativos de su elección y de su preferencia, y a esa línea de ayudas han optado 2.400 familias para la escolarización de sus hijos de 2 a 3 años. Para el próximo curso vamos a mantener esa línea de ayudas y vamos a incrementar las ayudas para los niños de 1 a 2 años. Y se van a poder beneficiar de esas ayudas 6.842 niños nacidos en 2024, que son los que van a tener 1 o 2 años el próximo curso, y 6.810 niños nacidos en 2023, que son los que tendrán 2 o 3 años el próximo curso. Y que para financiar esas ayudas hay un presupuesto de 11,5 millones de euros, avanzando así en el derecho constitucional de una educación universal gratuita y para garantizar la libertad de elección de centro por parte de las familias. La oferta existente es la que hay en 361 centros. Señora Pérez, debe ir finalizando. Gracias, señora presidenta. Ya finalizo diciéndole que esa oferta de plazas para los niños de 0 a 3 años es la que se da entre 161 centros educativos, en 124 aulas infantiles en colegios de infantil y primaria, en 40 escuelas infantiles de la propia Junta de Extremadura, en 11 de gestión cedida a los ayuntamientos, en 163 escuelas infantiles públicas municipales y en 43 centros privados autorizados por la Consejería de Educación. Es decir, que la oferta educativa en esta región atiende con solvencia la demanda, no solamente permite la escolarización de los alumnos, sino también atender el derecho de las familias de elegir el centro educativo que quieren para sus hijos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Pérez. Para turno de réplica tiene el señor Macías la palabra por tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Pérez, creo que confunde intencionadamente y lo hacen de manera recurrente el derecho, por supuesto, universal que garantiza la Constitución española al acceso a la educación con que haya que financiar las preferencias que una u otra familia tengan por un centro u otro. Y creo que lo hacen adrede, defendiendo que la libertad de elección del centro y de las características que se quieran de ese centro equivalen a que lo tenemos que financiar entre todos y todas. Y eso no es lo que dice la Constitución. La Constitución garantiza el derecho a la educación y la gratuidad de la educación en sus fases básicas, en sus etapas básicas. Pero no garantiza que tengamos que pagar entre todos una u otra opción. No es cierto. No es cierto. De hecho, en la Constitución no viene nada sobre los centros concertados, ni sobre la educación concertada, porque es que cuando se hizo la Constitución no existían los centros concertados. Había una red de educación pública y una red de educación privada. Los conciertos son posteriores y responden a una necesidad que tenía la administración de entonces, que era del PSOE, de atender la enorme cantidad de alumnos que había y que no había centros. No había centros para atenderlo porque se produce una explosión demográfica y porque se quiere garantizar una educación a todos y a todas. Y entonces se llegan a los conciertos. Progresivamente estamos en la fase contraria, estamos en una caída de la demografía. Y estamos en la fase contraria. Han ido desapareciendo los colegios privados, la red privada prácticamente está desaparecida y se ha convertido en centros concertados, a pesar de que cada vez hay menos alumnos. Y ahora ustedes están empeñados en mantener una red concertada que no necesitamos. Que no necesitamos. Como administradores de la Junta de Extremadura, no necesitamos que haya todos los conciertos que hay ahora mismo. Y la prueba está en que usted no ha respondido en qué zonas sí son necesarios y en qué zonas no son necesarios. No, usted lo engloba todo bajo el principio de la libertad de elección de los padres y las madres. No es lo mismo, señora Pérez. ¿Dónde no tenemos suficiente oferta de la red pública de centros? Y me ha respondido otra serie de cosas. Bueno, esto último de extender la educación de 0 a 3 años en base a repartir dinero, pero negarse a crear centros, pues una opción que es una opción muy ideológica, muy sesgada. Yo creo que ahí no es la que está siguiendo otras comunidades autónomas, que lo que están haciendo es crear centros y crear plazas públicas. Ustedes han optado por repartir dinero a las familias para que contraten esos servicios. Bueno, mientras haya dinero, supongo que habrá, y después no. Y después no. Pero es su opción. Pero no es lo que le corresponde a la administración pública. Nosotros creemos que hay que crear una red pública. Pero independientemente de esa interpretación, que yo creo que es completamente sesgada, en la que ustedes utilizan ese argumento torticero para garantizar que hay unas subvenciones en la práctica a determinadas empresas, porque es así, es que además lo están haciendo, y espero que me diga que no, que es mentira, que esto no tiene nada que ver, lo están haciendo sin respetar precisamente las normas que ustedes dicen que respetan. O sea, a día de hoy hay en Extremadura unidades en colegios concertados que están incumpliendo la ratio, que sí tienen que cumplir los centros públicos. Hay casos y hay ejemplos. Y ustedes creo que lo van a mantener, porque creo que es en agosto, donde tienen que revisar los conciertos. ¿Van ustedes a eliminar conciertos
si hay unidades que están incumpliendo por la ratio porque hay menos alumnos de los que se debería haber, o los van a mantener. Esa es la pregunta clave. Pues ya no le estoy preguntando siquiera si de toda la zona. Digo los que están incumpliendo la ley. Lo establece la LODE, por ejemplo. Esto que estoy diciendo lo establece la LODE. ¿Lo van a cumplir o no lo van a cumplir? ¿O van a seguir renovando automáticamente los conciertos en nombre de la libertad de elección? Porque usted me ha hecho toda una retahíla de normativa que interpreta de una manera muy intencionada. Pero en este caso es que no hay interpretación, señora Pérez. Si hay unidades en los colegios de los concertadas que no cumplen, que tienen menos alumnos de los que tienen que tener, que ya está pasando, si quiere le doy ejemplo. Pero no quiero hacerlo públicamente, pero hay ejemplos y los hay de sobra. Igual que en primaria los hay en secundaria y los hay en bachillerato. Van a mantener esos conciertos a pesar Señor de que Macías, debe ir finalizando. Yo creo que no deberían hacerlo, por el tema de cumplir exactamente con la ley. Pero me temo que lo van a hacer. Me temo que lo van a hacer, que les va a dar igual. Que van a insistir en ese error, porque es un error. Lo peor de todo esto es que al final es un error. Creemos que hay que planificar y creemos que tiene que haber una reducción, porque no hace falta invertir ahí. Y hay que invertir en donde lo necesitamos, en mantener la red pública. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Macías. Para turno de dúplica por la Junta de Extremadura tiene la palabra la señora secretaria general de Educación por 5 minutos. Gracias nuevamente, señora presidenta. Señor Macías, le reitero que nosotros vamos a cumplir el ordenamiento jurídico no solo por obligación, sino sobre todo por convicción. Usted cuando quiere alude a la Constitución y cuando quiere alude a otras normas. Le he leído la Ley de Educación de Extremadura porque sabía perfectamente que iba a hacer referencia a la Constitución española porque ustedes se mantienen en ese discurso. Un discurso que respetamos, pero desde luego no podemos compartir porque también está manifiestamente claro y se lo he leído. Le invito a que lo vuelvan a leer ustedes, la Ley de Educación de Extremadura, donde queda muy clara cuál tiene que ser la oferta de plazas escolares en la región. Y, además, nosotros no vamos a entrar en debates ideológicos estériles que solo buscan la confrontación, generar miedo, preocupación a las familias, no, porque nuestro foco y nuestras miras están puestas en Extremadura, en los extremeños, en las familias, en los alumnos, en los docentes y en los profesionales de la educación. Y, por supuesto, si está en nuestra mano facilitar el derecho que tienen las familias a elegir libremente el centro educativo que quieren para sus hijos, lo vamos a hacer. Pero como también estamos haciendo, garantizando el derecho de todos a la educación y el derecho de todos a la educación incluso en las zonas rurales donde cada vez tenemos menos alumnos y se están manteniendo la red de centros, se están manteniendo las unidades, estamos manteniendo las vacantes, los puestos escolares, incluso se está incrementando la oferta, no solo para garantizar el derecho de todos a la educación, sino para garantizar o facilitar el derecho de las familias a elegir libremente modelo y centro educativo para sus hijos, porque además así lo avala la normativa, señor Macías. Y también le invito a que no tergiversen ustedes las normas y los procedimientos y hablen de que se aplican las normas para unos sí y para otros no, cuando las normas se aplican por igual para todos. Cada curso escolar es una de las características del sistema educativo, que tiene un comienzo y tiene un fin, y al curso siguiente es vuelta a empezar. Nosotros ahora mismo estamos diseñando el próximo curso, el curso escolar 25-26, para todos los centros de la región, para todos los centros sostenidos con fondos públicos de la región. Y por eso sale un proceso de escolarización con un proceso de adscripción, con un proceso general en el que pueden concurrir todos los alumnos y se sacan todas las plazas, se estudia la plantilla para el próximo curso, se valoran las autorizaciones administrativas de los conciertos y se conciertan o no en función de las necesidades, igual que se ponen en funcionamiento o no las unidades en los centros públicos
públicos con una plantilla u otra en cada curso escolar. Pero lo que yo quería, y usted le llama retahíla, recordar es que se está haciendo un esfuerzo muy importante, no solo por mantener la red de centros pese al descenso de alumnos, sino por mejorar la calidad de la educación, permitiendo ratios más bajas y acompañándolas con un incremento de las plantillas y un refuerzo de las plantillas, para atender a todos los alumnos con independencia de dónde vivan, de cuáles sean las condiciones socioeconómicas de su familia, etcétera, etcétera. Se ha hecho un esfuerzo muy importante, como le digo, no solo por mantener la red de centros, sino también por mantener y garantizar la prestación del servicio de transporte escolar en nuestra región, porque hay localidades donde no tienen centro educativo ninguno o no tienen un centro educativo de determinadas etapas y a esos alumnos hay que garantizarles el derecho a la educación. Y se ha incrementado el presupuesto para el transporte escolar para garantizar el derecho de esos alumnos a acceder al sistema educativo. Y todo eso se revisa anualmente, pero con medidas que permiten garantizar la prestación del servicio público educativo, como dice el Estatuto de Autonomía de Extremadura y la Ley de Educación de Extremadura, para todos los alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos de la región. Y tenemos una oferta que permite atender con solvencia la demanda y atender las preferencias de las familias, que para ellos es muy importante. Díganle ustedes a las familias que han optado por unos centros o por otros que a ustedes les parece que no es importante eso y que hay que cerrar determinados centros, que hay que eliminar determinados centros. Dígaselo a las familias. Cuando hay en el proceso de adscripción, el 97% de las familias extremeñas, en líneas generales, ha conseguido escolarizar a sus hijos en el centro elegido en primera opción. Y todavía tienen margen, ese 3% que queda, para que en el proceso general pueda optar a otro centro educativo. Con la oferta de plazas que tenemos para la entrada de niños de 3 años en los centros educativos de la región, que prácticamente duplica las necesidades que tenemos ese margen para que las familias puedan optar al centro educativo que quieren para sus hijos, ya sea público, sea privado concertado, para el centro que quieran. O muchas familias, usted viera las solicitudes que realizan, eligen un centro en primera opción, otro centro que no tiene nada que ver o en otra zona diferente en segunda opción, porque hay que respetar también el derecho de las familias, que para ellas es tan importante la escolarización de sus hijos. Y para eso estamos nosotros aquí, no solo para cumplir las normas, sino para gestionar de tal forma que atendamos las necesidades de los extremeños, que atendamos las necesidades de las familias extremeñas. Y con esta oferta de plazas escolares que realizamos para el próximo curso atendemos la demanda. Y, por supuesto, señor Macías, usted no me da datos porque luego se los desmontamos. En el pleno pasado, en el pleno del 27 de marzo, ustedes intentaron desinformar a las familias y generar preocupación diciendo que habíamos suprimido 5 unidades en institutos públicos de Badajoz y que habíamos incrementado la oferta de la concertada. Y la señora consejera se lo desmontó, porque en la localidad de Badajoz no solamente se han mantenido las unidades en los institutos, sino que esas unidades están incrementadas. En el curso actual se han incrementado las unidades en los institutos públicos respecto al curso pasado. Y para el próximo curso se mantienen esas unidades y se ha incrementado una unidad más en otro centro educativo para atender la demanda. Y la prueba la tenemos de que la demanda con esa oferta se ha atendido con mayor porcentaje, es que el curso actual, en primera opción, en el proceso de adscripción, el 93% de las familias obtuvieron el centro elegido para sus hijos en primera opción, y con esta oferta que hemos realizado, el 98,5% de las familias en Badajoz Capital ha obtenido el centro elegido en primera opción para sus hijos en el proceso de adscripción de los alumnos de sexto de primaria a primera. Señora Pérez, debe ir finalizando. Y como le repetía, que nosotros no queremos entrar en debates ideológicos estériles que buscan generar confrontación y preocupación, que generan un problema donde no lo hay. Nosotros estamos aquí, sobre todo porque creemos en la libertad, en las libertades, en los derechos de la familia, y estamos aquí no solamente para garantizar el derecho básico de todos a la educación, sino para facilitar el derecho de las familias a elegir libremente el modelo educativo que quieren para sus hijos. Nada más, señora presidenta. Gracias, señora Pérez. Creo que por hoy sus comparecencias y sus respuestas han finalizado, pero le invitamos a que también se quede con nosotros. Pasamos a la